presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. La diputada Luz Helena Guadalupe Morales Núñez, presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación y representante del diputado Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Destacamos la presencia de la cónsul Sandra Shavik, cónsul general de Canadá en Monterrey, y de las magistradas María Luisa Valencia García, presidenta de la Sala Colegiada Penal, así como de la magistrada María del Carmen Galván Tello, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Pleno del Tribunal Superior. Agradecemos la presencia de magistradas, magistrados, diputadas, funcionarias estatales, representantes de universidades y de la sociedad civil. A continuación, la diputada Luz Helena Morales Núñez, presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Congreso del Estado, nos dará un mensaje. Muy buenos días. Saludo con aprecio a todas las personas que se encuentran aquí presentes, a quienes integran el presidium. Muchas gracias, magistrado Miguel Meri, presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, por la invitación, y reconozco su labor al frente del Poder. Sobre todo también lo reconozco como un aliado de las causas de las mujeres. A la magistrada María Luisa Valencia, a las magistradas, quien con sus liderazgos se han sumado al esfuerzo de este proyecto, a la cónsul Sandra Shavik, quien nos reunió hace un par de meses e hizo que tanto integrantes del Poder Judicial como el Legislativo pues nos pusiéramos a trabajar en la presentación de lo que hoy estamos aquí. Autoridades que integran el Poder Judicial, compañeras diputadas, autoridades estatales, colectivas feministas, integrantes de los refugios a mujeres en situación de violencia, medios de comunicación, gracias por estar el día de hoy aquí. Hace unos meses, por invitación del magistrado Meri, acudí en representación del diputado Eduardo Olmos a una reunión con el Ministerio de Canadá, con la cónsul y con abogadas del Ministerio de Justicia del país de Canadá, y nos dieron a conocer que han realizado estudios comparados sobre los delitos que existen en Canadá y en México, y había sobresalido que en nuestro país no estaba regulada la conducta del acecho. En Canadá, el acecho está tipificado como la conducta de actuar de forma amenazante, así como de perseguir, acosar, comunicarse constantemente con una persona sin el consentimiento de esta, y dicho comportamiento genera a la víctima un terror razonable de sufrir algún daño. Posterior a esta reunión, se hicieron reuniones de trabajo entre ambos poderes para revisar la tipificación del delito en otros países y analizar la mejor manera de adecuar esta conducta a la legislación coahuilense. Quiero destacar la asesoría jurídica de la magistrada María Luisa Valencia García, de la jueza Adriana del Amor Serna Calderón, el trabajo e investigación que realizaron las licenciadas Ana Pati Díaz, titular de la Unidad de Derechos Humanos y Igualdad de Género, Elisa Salinas, titular de la Unidad de Estudios y Proyectos Normativos, el maestro Rodrigo González, secretario técnico de este Poder, y por parte del Poder Legislativo, Ceci Cuevas, secretaria técnica de la Comisión de Igualdad y de No Discriminación. Derivado de estas reuniones, surgió la propuesta de reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal de Coahuila para contemplar la conducta de acecho como una conducta diferente a las ya previstas en la legislación, como lo está el acoso sexual. Una de las características del acecho más notoria es que se trata de una conducta manifestada a través de intentos repetitivos y persistentes de imponer sobre todo a otra persona una vigilancia, comunicación y o contacto no deseado, situación que origina una serie de consecuencias y daños por sí misma, y como consecuencia de esta abierta persecución, el acecho causa ansiedad o temor en la víctima. Más adelante, la magistrada podrá abordar más sobre la tipificación. Cabe mencionar que el pasado mes de noviembre el proyecto fue presentado a las diputadas
integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, y les agradezco que aquí se encuentren dos de ellas aquí presentes, la diputada Lisbeth Garzón y la diputada Mayra, quienes hemos sumado todas las fuerzas políticas para poder adoptar este proyecto, y se derivó en una iniciativa de reforma que se presentó en el Congreso el pasado 13 de diciembre y de la cual estoy segura que con el apoyo, como lo comentaba, de las fuerzas políticas que integran el Congreso será aprobada en pleno el próximo periodo ordinario. Reconozco al Poder Judicial, a cargo del magistrado Miguel Felipe Meriayuc, la importancia que ha puesto en los temas relacionados con sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ejemplo nacional que son los juzgados especializados de la violencia familiar en contra de mujeres. Soy la portavoz y representante del diputado también Eduardo Olmos, que el Poder Legislativo tiene que seguir fortaleciendo el marco normativo de protección de los derechos humanos a todas las personas y sobre todo encaminadas a garantizar un acceso a una vida libre de violencia y de no discriminación. Segura estoy que este proyecto tendrá un aporte significativo para prevenir la violencia feminicida, que en la mayoría de los casos, sin lugar, estoy segura que casi todos, inicia con conductas de este hecho. Gracias por su atención. Muchas gracias, diputada. Continuamos con la participación de la magistrada María Luisa Valencia García, que nos dará a conocer el proyecto de tipificación del delito de acecho. Gracias. Buenos días a todas. Agradezco mucho su presencia en este lugar. Agradezco al magistrado presidente Miguel Felipe Meriayuc por su invitación a algo que me apasiona, a la cónsul por su aportación y iniciativa. Muchas gracias. Y a la diputada, a la juez, a la licenciada Pati Díaz, al licenciado Rodrigo, a la licenciada Elisa, a la licenciada Diana, por un gran equipo de trabajo, la verdad, del cual hoy presentamos el resultado y creo que es muy benéfico para todos y para todas las mujeres. Me voy a permitir hacer una descripción de este tipo delictivo del que estamos proponiendo, así como de la inclusión al artículo 8 de la ley general, la ley de atención a la ley de acceso a una vida libre de violencia de la mujer. Este proyecto de reforma al Código Penal nace de un esfuerzo colaborativo, como ya lo dije, y de un análisis jurídico compartido en quienes tenemos la tarea de impartir justicia y de quienes tienen encomendada la labor de aprobar leyes actualizadas enfocadas en la protección de los derechos de las personas. Si bien ya contamos con figuras típicas como lo son el acoso y el hostigamiento sexual, que resultan ser conductas de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, ya sea de manera directa a través de diversos medios que le causan un daño o sufrimiento psicológico y que lesionan su dignidad y coloca a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo. Independientemente de que se realice en uno o varios eventos, nos enfrentamos a que en la realidad existen muchos más casos que se efectúan actos que no conllevan la lascividad, es decir, que no se reducen a aspectos sexuales ni a su finalidad en este sentido. Entonces, nos debemos de preguntar, ¿qué sucede cuando una persona presenta una denuncia y no acredita que la conducta encuadra en aspectos de carácter sexual como finalidad? No procede la denuncia y por lo tanto se tiene que regresar a su casa sin ninguna medida de protección. Por ello, debemos especificar que el acecho es un comportamiento acosador o amenazante, sí, pero también interfieren en perjuicio de la vida normal de la víctima. Por ejemplo, el hecho de seguirla, espiarla, aparecerse en su casa, en su lugar de trabajo de manera sorpresiva, hacer llamadas telefónicas insistentes, dejarle mensajes en diversos medios, todo a través de un contacto indeseado por la parte afectada que lo obliga incluso en muchos de los casos a cambiar su itinerario, su lugar de residencia, su lugar de trabajo o donde realiza sus estudios, hábitos, etc. Que definitivamente esto viene a restringir no solamente su libertad de actuar, sino en muchos casos su libertad de vivir. El contar con este delito nos permite dar una respuesta jurídica adecuada a esas conductas que luego trascienden en hechos mucho más graves, pues no podemos cerrar los ojos ante una realidad que nos arroja que se han cometido homicidios y feminicidios con un trasfondo acosador, es decir, con antecedentes de persecución
presión, vigilancia y de sometimiento por parte de la persona acechadora hacia la víctima. Los intentos de intimidación comienzan siempre con una intrusión sin justificación en la vida de la víctima y que desafortunadamente con el tiempo van incrementando su frecuencia, su nivel y derivan en conductas más riesgosas que alcanzan un grado de gravedad fatal al ser cometidos ya con violencia física de por medio a través de lesiones o incluso con consecuencias fatales, como ya lo mencioné, de muerte. Por ello trabajamos este equipo de trabajo en la elaboración de este delito, cuyo principal bien jurídico que buscamos es proteger la libertad de obrar, de vivir y de actuar de las personas, ya que el acecho acarrea consecuencias que orillan a las víctimas a modificar su itinerario, a cambiar sus rutinas, a alterar sus costumbres cotidianas, incluso a extremos de modificar sus números telefónicos, cambiar su lugar de trabajo o incluso su domicilio, sus redes sociales, etc. Definitivamente todos estos cambios impactan negativamente en la libertad de esa persona, quien se ve acorralada por el miedo y el temor ante la insistencia intrusiva del acechador. Estas afecciones incluyen estrés, ansiedad, depresión, temor, repulsión, shock y otros síntomas de tipo psíquico muy graves para la vida de una persona, lo cual incluso origina en algunas ocasiones situaciones irremediables, como el suicidio. No podemos dejar de lado esas consecuencias que son reales y que sin duda pudieron ser evitadas. Otro punto muy importante a destacar es que el acecho debe considerarse no solo como un medio comisivo para otros delitos, como actualmente se encuentra en el Código Penal, sino como un delito autónomo, pues si bien el acecho representa en algunas ocasiones un medio para efectuar otras conductas delictivas, es evidente que por sí mismo ya genera daños graves en la víctima. La sola comisión de esa conducta de manera independiente ya causa graves daños a la víctima, por eso la importancia de que se trate como un delito autónomo. En ese sentido, de ser aprobada la reforma de Coahuila, quedaría previsto en el Código Penal que cometa acecho a quien con el ánimo de intimidar a una persona de manera insistente y reiterada la aceche llevando a cabo cualquiera de las siguientes conductas: la vigile, la persiga o busque su cercanía física, establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por interpósita persona, atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella, realice conductas tendientes a que la víctima o cualquier persona con quien mantenga lazos de parentesco o amistad sufra daños en su persona o bienes que mantengan esas acciones con el fin de mantener intimidada a la víctima. Contemplados como requisitos para la configuración del acecho, pues que se trate de un comportamiento continuo, es uno de ellos, es decir, que sean actos reiterados en al menos 2 ocasiones y que, como ya lo mencioné, la vida de la víctima se vea alterada o modificada en los aspectos antes comentados. Es esta una de las principales características del acecho que lo distinguen de otras conductas: los intentos repetidos y persistentes de imponer sobre otra persona una vigilancia, comunicación o contacto no deseado, situación que viene a originar una serie de consecuencias y daños en la víctima por sí misma, sobre todo que se pretende su sometimiento. La pena prevista para este delito es de 6 meses a 2 años de prisión y multa, las cuales se impondrán sin perjuicio de que las que pudieran corresponder a los delitos que se hubieran completado los actos de acecho, es decir, aplicando las reglas del concurso, según corresponde. Asimismo, se prevé un artículo donde se especifican las circunstancias que agravan este delito, por las que se incrementarán en una mitad los mínimos y los máximos de las sanciones que para estos efectos se señalan, tales como es el que en el momento de su ejecución el agresor ingrese al domicilio de la víctima, le cause un daño grave físico, haga uso de algún arma, transgreda una orden de restricción con la que cuente la víctima, la vigile utilizando para ello dispositivos tecnológicos, cometa actos de vandalismo, que el acecho se efectúe en razones de identidad de género o preferencia sexual o bajo un contexto de violencia de género, o que la víctima sea menor de edad, se trate de una mujer embarazada o una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, o que incluso se cometan para el cobro de una
existente o existente. Queremos precisar que el delito de acecho puede afectar a cualquier persona sin distinción de edad o de género. Quien sea que se vea intimidado con este tipo de conductas podrá presentar su denuncia ante el Ministerio Público, quien estará obligado a integrar una carpeta de investigación y seguir con el trámite hasta su judicialización. No se trata de un delito previsto únicamente en perjuicio de las mujeres. Eso lo queremos aclarar. Queremos que todas las personas que se sientan protegidas con esta figura legislativa. Pero también la realidad nos arroja que efectivamente el mayor número de víctimas de acecho corresponde a mujeres. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad, sobre todo cuando aún impera en nuestra sociedad conductas machistas y de sometimiento de hombres hacia mujeres. La mayor parte de casos de acecho se trata de hombres que tuvieron o intentaron tener una relación sentimental con determinada mujer y que esta mujer, al rechazarla, ya sea ese intento de relación o retomar una relación sentimental con ese hombre, este último comienza a intimidarla con la finalidad de presionarla y someterla. Entonces viene este ciclo violento en el que se inmersa una mujer que ante su negativa comienza a tener intrusiones no deseadas por parte del hombre, como lo son llamadas, mensajes, regalos indeseados, contactos sin permiso, que la siga, la vigile, la asusta, la sorprenda a ella o a una persona de su entorno personal, incluso obligándola a hacer un cambio en su proyecto de vida. La mujer comienza a sentir miedo, se asusta, tiene que cambiar su número telefónico, mudarse de casa, cambiar sus rutas viales, se siente vigilada, empieza a tener estragos emocionales. Estos son precisamente los daños que causa el acecho, pero que no puede terminar de esa manera, no puede terminar ahí, sino puede llegar a consecuencias más graves, como lo he señalado. Estas intrusiones se agravan con el tiempo, ya no solo es una vigilancia a lo lejos, sino que el hombre puede ir más allá y tener un contacto directo con ella al grado de lesionarla o incluso de matarla. Desafortunadamente hemos conocido casos en los que el feminicidio tiene antecedentes claros y notorios de acecho y por lo tanto esa muerte que pudo haber sido evitada al haber sido sancionada la conducta previa de acecho, desafortunadamente llega a una sanción de feminicidio. Por ello, además, buscamos reforzar la legislación especializada en la atención de mujeres. En este proyecto también se propone incorporar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dentro de su artículo 8, que sea considerada como un tipo de violencia contra las mujeres. Estas conductas de acecho y que nuestras mujeres también estén en posibilidad de solicitar medidas de protección inmediatas ante estos hechos que la colocan en peligro. Entonces, con esto reforzaremos el interés del Estado en garantizarles una respuesta rápida e inmediata ante este tipo de conductas que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres. Recuerden que en Coahuila la protección hacia las mujeres no es solo un discurso, sino una realidad. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Cedemos el uso de la voz a la cónsul Sandra Sharik para compartirnos su mensaje. Muy buenos días a todas y todos. Y muchísimas gracias por la invitación de participar hoy, magistrado americano, magistrada, diputadas, diputados. Y realmente un gran gracias a todos que han contribuido a hacer este paso una realidad. De la parte de Canadá, esta propuesta de incluir el delito de acecho en el Código Penal es un desarrollo muy positivo y les felicito por hacerlo una prioridad. Yo soy la Cónsul General de Canadá aquí en el norte. Yo estoy ubicado en Monterrey, pero tengo responsabilidad para 4 estados, incluyendo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Yo justo he cumplido 3 años en el país y estoy a cargo de un consulado general que somos canadienses y mexicanos trabajando para avanzar los intereses de Canadá en el norte de México
que incluye comercio, consular, pero también los valores y principios de Canadá, que son, en mi opinión, muy alineados con los de México. Una área donde Canadá está muy enfocado son los derechos y bienestar de las mujeres y niñas. Canadá ha adoptado hace un par de años una política extranjera feminista que incluye nuestra política feminista de asistencia internacional de desarrollo. Esta política es feminista porque los temas identificados son vinculados y centrados todos en las mujeres. Dos áreas, tocan muchas áreas, pero dos áreas que quisiera mencionar son igualdad de género y capacitación de mujeres y niñas, y la paz y la seguridad, promoviendo procesos de paz integradores y luchando contra la violencia de género. Adoptamos este enfoque porque sabemos que sociedades donde mujeres pueden contribuir son más estables, más pacíficas y tienen mejores resultados para todas y todos sus ciudadanas y ciudadanos. México y Canadá estamos trabajando de cerca en muchas áreas. Me imagino que han visto las noticias de la cumbre de los 3 amigos que pasó ayer con los presidentes López Obrador y Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Eliminando la violencia contra mujeres es una prioridad compartida por Canadá y México y realmente es algo fundamental. Para alcanzar nuestro potencial como sociedades, los y las ciudadanos, hombres y mujeres, necesitan estar seguros y sentirse seguros. Y como gobiernos es nuestra responsabilidad crear estas condiciones. El Ministerio de Justicia en Canadá ha estado trabajando con México desde 2017 en el proyecto de cooperación Canadá-México sobre justicia. A través de sus conversaciones con funcionarios de justicia, sociedad civil y académicos, mis compañeras del Ministerio de Justicia descubrieron que existía una diferencia entre el marco legal en México y Canadá. A saber, en Canadá tenemos un delito de acecho y hemos tenido este delito desde 1993. El acecho es un tema importante. Muchos estudios muestran un fuerte vínculo entre el acoso y el feminicidio. Además, es una forma de violencia psicológica grave que atenta contra la paz y la seguridad de las víctimas. Muchos países del mundo han reconocido lo ilícito de este comportamiento. La criminalización del acecho reconoce que un patrón implacable de comportamiento obsesivo es grave, peligroso y potencialmente mortal para la víctima. Proporciona al sistema legal una herramienta para ver el panorama completo de los hechos y ayudar a la víctima. Entonces, repito que estoy muy feliz de reconocer este paso importante que están tomando hoy. Mis colegas del Ministerio de Justicia de Canadá, y de hecho quisiera destacar su contribución, porque gracias a su experiencia, su pasión, su dedicación, han apoyado no solo este esfuerzo, aquí en Coahuila, pero también en otras partes de México. Y realmente es un trabajo incansable de su parte. Soy muy orgulloso de estar aquí representando a mi país y a ellas. Entonces, ellas continuarán brindando informes, investigaciones e información para apoyar sus esfuerzos, además como en otras partes de México, para abordar y criminalizar acecho en México. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí hoy y de tener esta oportunidad de compartir palabras sobre un tema tan importante. Gracias. Muchas gracias, Cónsul. A continuación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Felipe Meriayuc, nos dará un mensaje.
Pues muy buenos días a todas y a todos. Quisiera decirles que este evento se inscribe dentro de la visita de los 3 amigos. Los saludo con mucho gusto. En esta mañana, con entusiasmo, le agradezco por supuesto la presencia de quien representa al Poder Legislativo el día de hoy, la diputada Luz Helena Morales Núñez. Con ella también saludo a la diputada Lisbeth Ogazón, quien es también consejera al Consejo de la Judicatura. Muchas gracias sobre todo por su gran participación en el Consejo. Y la diputada Mayra Valdés, que también es un honor tenerla aquí, diputada. Muchas gracias. Igualmente, pues les pido den un saludo de parte de todo el Poder Judicial al señor presidente del Congreso, al diputado Eduardo Olmos, con quien tuve la oportunidad de platicar el día de ayer. Muy especialmente saludamos y reconocemos la presencia de la Cónsul General de Canadá en Monterrey, Sandra Sharrick. Cónsul, pues muchísimas gracias por contribuir con nosotros, con esta disposición de usted y de todo su equipo, para que rápidamente con el equipo del Poder Legislativo y del Poder Judicial pudiéramos integrar y armar lo que hoy ya está presentado en hechos en el Congreso del Estado para poder tipificar este delito. Le doy a nombre de todas y de todos las gracias. Agradezco también la presencia de mis queridas y queridos magistrados, del magistrado Juan José Yáñez aquí presente, de la jueza Adriana del Amor, quien participó tremendamente en esto, de la magistrada María Eugenia Galindo, muy amable Mario también por tu participación, de la presidenta Eva de la Fuente, muchas gracias presidenta, del presidente de la Sala Civil y Familiar, del magistrado César Saucedo, muchas gracias querido César, del secretario técnico Rodrigo González Morales, igualmente de la magistrada Sandra Luz Rodríguez, muchísimas gracias Sandra, mírala, de mi querida Sandra Luz, que son exactamente iguales los números, del magistrado Manuel Alberto y del magistrado Melo Ramos, muy amables señoras y señores magistrados, igualmente de mi querida Ana Patricia Díaz Flores, quien ha sido un eje articulador dentro del trabajo de esta tarea que hoy emprendimos. Y hoy nos reúne un evento trascendental para el Estado de Coahuila, no solo para el Congreso o para el Poder Judicial. Como ya lo que me comentaron quienes me antecedieron en el uso de la voz, este trabajo inició hace algunos meses con la visita de las funcionarias del Ministerio de Justicia de Canadá y que posteriormente dio origen a mesas de diálogo e intercambio de experiencias en los diversos rubros, de quienes impartimos justicia en el Estado y quienes son los representantes democráticos de la sociedad, es decir, los diputados. Unimos esfuerzos para buscar soluciones a los problemas que se van presentando en la cotidianidad de las personas. En estas mesas de trabajo, como ya he señalado, han participado las magistradas y magistrados, la magistrada quien me antecedió en la palabra, la magistrada María Luisa Valencia, pues le agradezco muchísimo, magistrada, igualmente a la magistrada María del Carmen Galván, por esta tarea que se inició y reúne resultados, esfuerzos continuos y la colaboración de personas de diversas trincheras aseguran que en Coahuila predomine y se mantenga el Estado de Derecho y una visión garantista, sobre todo de las mujeres, a una vida libre de violencia. Esta es una acción afirmativa más del Estado coahuilense. La presentación de este proyecto, que resulta ser una medida legislativa que considero necesaria y urgente, sin duda alguna va a permitir dar protección a bienes jurídicos como es la libertad de actuación y de determinación de las personas, que es lo más valioso que tenemos cada ser humano. El hecho de visibilizar conductas que atenten contra la seguridad, la estabilidad y la libertad de obrar de las personas y de incorporarlas a nuestro código y al catálogo de delitos previstos en el Código Penal del Estado, realmente nos va a permitir darle un nombre a estos comportamientos y reconocer los daños ocasionados a las víctimas y a su vez garantizarles su reparación integral, pero también ayuda a impactar directamente en la prevención de delitos más graves o consecuencias posteriores. Cuando hacemos esto es porque reconocemos que el mundo está girando de diferente manera, porque hoy las redes sociales aceleran estos procesos, generan otra dinámica social, generan incluso otros pensamientos en los distintos sectores de la población, incluso en edades. Entonces nos obligan a nosotros, como estados,
pues a replantearnos si tenemos todas estas conductas consideradas en los códigos, y no la teníamos. El acoso es distinto al acecho, y ya ha quedado perfectamente explicado. Entonces son puntos importantes, medulares, que nosotros tenemos que ir atendiendo e incorporando a la legislación, y sobre todo para que ya cuando nos corresponde a nosotros como jueces, pues impartir justicia y que la persona reciba de parte del Estado seguridad en su libertad. La ley es una herramienta que nos permite responder ante los nuevos desafíos de la sociedad, como les comentaba. Es muy importante que establezcamos de manera conjunta una legislación que abarque conceptos novedosos, como nos ha explicado la magistrada María Luisa Valencia, conforme se va transformando la sociedad. Es así, al contar con normas claras y definidas, estas serán los mecanismos efectivos que permitan disuadir a los perpetradores y también proteger los intereses de las víctimas. Yo le reitero al Poder Legislativo que estamos, querida diputada Luz Helena, señoras diputadas, pues por supuesto estamos dispuestos a seguir colaborando en la discusión que tengan dentro de las comisiones. Contamos con las magistradas, con los jueces, como ustedes lo saben, para que cualquier duda que surja al interior de la discusión de la comisión, pues podamos atenderla como es debido, con profesionalismo, y buscando que tengamos la mejor legislación en la República. El estado de Coahuila, creo que tenemos un ejemplo en Nuevo León, cónsul. Ahí hay un ejemplo ya, pero lo tomamos, lo vimos y mejoramos incluso todos y cada uno de esas partes, porque lo ampliamos, llegamos a una ampliación con supuestos como tiene que ver el acecho con una mujer que esté en estado de embarazo, a un menor de edad. Es decir, contemplamos las distintas hipótesis dentro de esta nueva conducta. Por eso les digo que la coordinación y el diálogo y el intercambio de experiencias son propuestas conjuntas que podemos, sin duda, pues aterrizar dentro del Poder Legislativo en muy corto tiempo. Daremos a conocer también, dentro de pronto, unos días, en un evento conjunto con el gobernador, un proceso más que tiene que ver con incorporar a la legislación todo este modelo del juzgado especializado en violencia familiar. Eso lo veremos la semana que entra con el señor gobernador, con el Poder Legislativo nuevamente, y ahora con una propuesta del Poder Judicial. Invito y las invito a continuar el constante diálogo entre poderes para darle a Coahuila leyes aplicables y que responden a la realidad social. Esta transformación y esta rapidez con la que nos abordó la pandemia, con la que incorporamos las redes sociales a las vidas de las instituciones, no solo a la vida particular, sino también hoy el Poder Judicial, a través de sus redes sociales, le anuncia a toda la población coahuilense que en conjunto con el Poder Legislativo el acecho será establecido en el Código Penal. Muchas gracias a todas y a todos.